hacer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Bien, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí en la radio. No está María, estamos las tres. Sí. No ha podido asistir. Y bueno, están acá las chicas que van a terminar con el tema de la sexualidad, las dos últimas sesiones. Sí. ¿De qué se tratan? Pues vamos a hablar de cómo influyen las relaciones en la manera de relacionarnos y luego también de enfermedades infecciosas que se pueden transmitir si no se toman las precauciones que se deben y centros en los que podáis consultar de forma más privada cualquier tipo de duda que tengáis relacionado con la sexualidad o con la planificación familiar en general. Bien, perfecto. Bueno, ¿quieren empezar? Sí. Sí, claro, somos nada, Rosario y Ay, Esther. sí, bueno, no Bueno, las ya para presenté. la otra vez. Sí, no estoy acostumbrada a presentar. Esther y Rosario, sí, que Sí, ya han estado. Sí. sí. Y pues nada, vamos a hablar en cómo qué influye en las relaciones. Cuando hablamos de relaciones sexuales muchas veces pensamos que todo depende del momento de lo que sentimos o de lo que queremos en ese instante. Pero en realidad hay muchas cosas que influyen en cómo actuamos. Sí, como por ejemplo, en nuestro comportamiento pueden influir nuestras creencias, puede influir lo que aprendemos en casa, en la escuela, en nuestro entorno, con nuestros amigos, en las redes sociales, ahora sobre todo se da muchísimo más, y también influye súper importante la cultura, ya que la sociedad en la que nos encontramos puede considerar algo normal o esperado que otra cultura o otra sociedad no considera como tal. Y algo muy importante son los roles de género, lo que se espera de los chicos y de las chicas. Por ejemplo, en el tema de las relaciones sexuales, muchas veces se espera que los chicos siempre quieran mantener relaciones sexuales y que las chicas no. O sea, las que como que pongan más ese límite. Y eso también dificulta que cada persona decida libremente lo que quiere hacer. Más cuando es la primera vez, ¿no? Eso Sí. es. En la adolescencia por eso hay mucha vulnerabilidad, porque muchas veces no se percibe bien el riesgo, hay presión de grupo y aparece la idea del amor romántico, que es lo que nos vende muchas veces en las películas. Disney. Sí. Ahora Netflix. Y bueno, Cuantas más cosas influyen, más importante o sea, cuantas más influencias tengas externas, es mucho más difícil elegir por ti mismo. Sí. Claro. Otra cosa importante también son las drogas y el sexo, que hay otro factor del que se habla poco, que son las drogas, que son sustancias que afectan a cómo pensamos, sentimos y actuamos y que pueden hacer que perdamos parte del control. Dentro de las drogas se incluye también el alcohol, que es el que se utiliza mucho dentro de los jóvenes o a veces consumen y nos desinhibe mucho y no nos hace que cojamos, o sea, que tengamos buenas elecciones en la vida. Siempre nos confunde un poco. Claro, altera un poco la Sí, percepción, ¿no? sí. Y eso en una relación sexual es importante porque puede aceptar cosas que en otro momento no aceptarías o no usar protección o sentirte decir no, la protección no importa porque estás en un momento en el que de verdad no estás eligiendo por ti mismo, sino por una forma inconsciente de tu cerebro al estar ahí un poco intoxicado. Claro. total. Por eso al final cuando se consumen drogas, ya sea alcohol o por ejemplo también el cannabis se consume mucho entre la gente joven, aumenta el riesgo dentro de las relaciones sexuales, pues bueno, todo tipo de riesgo, Sí, conductas de riesgo en general. y se vienen las prácticas de riesgo que no todas las prácticas sexuales tienen el mismo nivel de riesgo, pero sí que siempre tienen un cierto tipo de riesgo si no se toman medidas. Sí, como por ejemplo, pues si al final tienes una relación sexual y no utilizas preservativo, hay más riesgo
transmisión de infecciones sexuales. Y también que es importante que el preservativo se coloque desde el inicio de la relación sexual, ¿no? Porque también pasa eso que... Que lo colocan ya Claro, cuando... claro, Sí. como que no pasa nada y que está esa idea que se puede dejar para Sí. más adelante y bueno. De hecho, hablaremos un poco más adelante de las infecciones de transmisión sexual y eso que es súper importante, en plan, usar el preservativo pues para que no haya contacto de los fluidos Claro. en caso de que haya alguna infección, que ya hablaremos más adelante. Sí. Y que no se trata de prohibir, sino se trata de proteger. Es decir, utilizamos muchas veces el alcohol solo para a lo mejor estar desinhibidos y no es lo ideal. O sea, porque no estás viviendo de verdad conscientemente lo que estás haciendo en ese momento. Que mucha gente, por eso cuando es joven, como que van al alcohol o van a las drogas y para pasárselo bien, pero en verdad no están teniendo una percepción real de lo que están viviendo en ese momento. Total. Y bueno, que al final eso, sobre todo, darle importancia a en el momento que se mantengan relaciones sexuales, hacerlo de forma segura. Sobre todo si, yo creo que si no es tu pareja, hay que tener mucha más precaución con eso. Y ahora vamos a centrarnos en el preservativo, que es como... que es el método barrera para evitar el contacto directo entre fluidos, que es la principal vía de transmisión de infecciones. Sí, como hemos dicho antes, pues es el único método que protege frente a las infecciones de transmisión sexual, pero también frente al embarazo. O sea, es como el que tiene el mayor porcentaje de protección, no me acuerdo si era un 90%, me 99%. 99%, si se 99. usa de forma correcta y no hay... O sea, no está caducado, es de una marca... Bueno, todas las marcas tienen que pasar un comité de seguridad, un control de seguridad, entonces lo del pinchazo pues queda muy antiguo o es por una mala conservación, que mucha gente dice, no, es que fue un pinchazo. No, pero muchas veces es porque o no se conservó bien el producto o estaba caducado. O puede romperse, ¿no? Pero puede romperse si se ha hecho un mal uso, es decir, que no se compra la talla adecuada, que o se lo colocaron, se lo quitó y se lo volvió a poner y por entonces cedió. A mí me ha pasado que se me rompa. Sí. Sí, y sin hacer mal uso, en plan... No, o sea, ni el material ni nada. No, a ver, ha sido una vez entre pues muchas, que es un caso puntual, pero sí me ha pasado. Puede pasar. Pero bueno, es el mejor método anticonceptivo. Sí, aunque hay varios tipos, que no solo está el preservativo que pensamos que es el que se coloca en el miembro masculino, también existe un preservativo externo que es el para la mujer, ¿no? Para la mujer. Sí. O sea, es interno. Externo es el del hombre, perdón, y luego están las barreras bucales por si se practica el sexo oral, que puedes ponerse, se pone dentro de la boca y hace como efecto para adentro. Nunca lo he visto. Ah, mira, yo tampoco lo conozco. No sé si aparece, yo creo que no, en la presentación. Yo no lo conocía. Pero sí que lo hay, sí que lo hay. Porque también tenés riesgo de transmisión. Sí, hay riesgo de transmisión porque en la boca se te pueden producir heridas que se llaman aftas y eso al final es contacto directo con la circulación, sangre con sangre con fluido. Claro, con fluido. Sí, claro. Wow. Lo que se aprende. Bueno. Por eso usarlo bien marca la diferencia. Y hay otra cosa que quería decir del preservativo antes de que pasemos al siguiente bloque, que es muy fácil de conseguir, que justo lo estábamos hablando antes de empezar el taller, que en centros de salud hay centros de salud que también aquí te los dan. Sí, que facilitan, eso es. Entonces no hay excusa. En San Sebastián de los Reyes, en todos los centros de salud lo pueden facilitar. Sí. Y pasamos ahora a las infecciones de transmisión sexual. Sí, ahora los veo. Que son enfermedades que se transmiten pues principalmente por el contacto sexual y algunas de las más conocidas son la clamidia, la gonorrea, el herpes, el virus de la inmunodeficiencia humana o SIDA y el virus del papiloma humano.
Eso es. Ahí va. Y pueden dar síntomas como picor, dolor al orinal, flujo anormal o verrugas genitales o pequeñas heridas, laceraciones también genitales. Las verrugas, ¿en qué? ¿En el caso de herpes? En el caso de herpes, puede ser un herpes simple, pueden dar verrugas. Claro, al final, en caso de herpes ¿Y simple. se ven? ¿Uno Sí. las puede ver? No, te las ve la ginecóloga cuando vas, ¿no? Una no No, ve el ese es herpes, el ¿o sí? virus del papiloma humano, que a lo mejor se confunde un poco. Los herpes visualizan En la en zona, la ¿no? zona. ¿Sí? Sí, ¿Los sí, ves? sí, Ah, sí, sí, mira, sí. está bien, entonces nunca me vi. Sí, mejor. Nunca tuve, creo. Sí. Los herpes sí que se ven a primera vista, de hecho muchos se tratan. Hay uno muy conocido ahora que la gente se vacuna, que es el herpes zóster, Sí. pero ese no es de transmisión sexual, es por haber tenido la varicela Sí. Ah, mira. y se... Pero bueno, Wow. es importante pues ir al ginecólogo Sí. porque hay muchas veces que podemos tener una infección de transmisión sexual y no ser conscientes porque no tenemos síntomas, sobre todo nosotras como mujeres, que también Claro. lo hablábamos en la sesión anterior, que es más fácil que el hombre vea si se da algún síntoma, pues eso, en el miembro masculino, que la mujer, que al final o sea, la vagina es interna, entonces Claro. es más difícil de ver si tenemos alguna infección o algo raro, diferente. Sí. Y Sí. eso, que no tener síntomas pues no significa que no haya infección, así que es importante tener un Sí, control. y a cualquier duda o riesgo siempre acudir a tu médico porque siempre, o sea, las pruebas son gratuitas y si crees que has tenido cualquier relación de riesgo o crees que puedas tener una infección, nunca dar por hecho nada y siempre acudir a tu centro de salud que te pueden sacar una analítica o te pueden hacer una simple prueba que es recoger un poco de muestra y con eso lo ven. Mejor prevenir que curar. Siempre. Y pasando al siguiente bloque, que es el de la falsa seguridad, pues hay una idea muy común, ¿no? Que se da en todas las personas, que es pensar que si vemos a la otra persona sana, pensamos que no hay riesgo de infección, de transmisión de alguna infección. Pero eso no es así. No se puede saber a simple vista si alguien tiene una infección con solo verle. O sea, alguien puede ver si alguien es atractivo o no lo es, o le gusta o no le gusta, pero no puede saber si esa persona tiene una infección o tiene VIH o tiene un papiloma. Eso no lo puedes saber solo con mirarle a los ojos. Sí. Entonces, por lo que siempre, por ejemplo, si se recomienda, si habéis tenido previamente múltiples parejas, tú con tu pareja estable, se recomienda haceros pruebas antes de mantener una relación estable. Si habéis tenido múltiples parejas, si no ha sido el caso, pues no pasaría nada, pero si no, sí. Y hay mucha gente que dice, ya, pero a mí o me da cosa ir a hacerme pruebas, o me da reparo, o pienso que me va a costar dinero. Y no, simplemente, por ejemplo, si sois donantes de sangre o os gustaría serlo, cuando vais a donar sangre os sacan una muestra sanguínea y ya ahí os dicen si tenéis cualquier patología, pues sífilis, VIH, cualquier enfermedad que vaya en el sistema sanguíneo, os lo dicen con una simple analítica y solo por ir a donar sangre, que es gratis y se puede hacer en cualquier momento en el hospital. Y no específicamente te van a crear un episodio de infección sexual ni nada, pero ya con eso evitas, ¿sabes? Ya puedes saber Total. que no tienes nada. Además te lo dicen en un segundo, porque yo me acuerdo que la primera vez que fui a donar, no te pinchan el dedo, te miran la sangre y Sí, en Ay, ¿qué dicen? 2 minutos te dicen si puedes donar o no. ¿Y te dicen el grupo sanguíneo que eres también? Sí, sí, te lo mandan luego por carta. Bueno, los resultados en general de todas las enfermedades infecciosas te lo mandan por carta, al tiempo, al mes o a los 2 meses. Pero en el momento momento te dicen la cantidad de hemoglobina que tienes y si eres apta para donar. Claro. Si eres apta para donar, significa que no tienes ninguna enfermedad, bueno, ni ninguna infección. No lo descartan en ese momento. Lo descartan, hasta por eso te sacan 2 tubitos. Sí, os sacan 2 tubitos antes de poneros a donar y ahí ya te dicen, luego lo mandan al banco con toda tu sangre, lo preparan, lo analizan y tal, y ya dicen, esta sangre es apta para transferirse a otra persona y ya a ti te mandan la carta. Vale, sí.
va así, pero bueno, sí que es verdad que te Sabía. dicen en ese momento si tienes Sí, bien la puedes. hemoglobina y la tensión y demás para descartar. Aún así, pasas un cuestionario. Claro, porque en ese momento si tienes anemia, por ejemplo, no te dejan, No, que a mí no me te ha pasado. dejan, no te dejan. Yo de hecho O doné si esa hace vez y poco ya. tuviste una operación, tampoco te dejan, por evitar riesgo biológico o que te hayas podido contagiar en la operación o tengas una infección interna. Todas esas personas durante los 6 primeros meses no se puede donar. O si has tenido un tatuaje Tatuaje reciente, reciente, sí. un piercing, todo eso. Sí, sí, Total. sí. Y tienes que tener un peso también, ¿no? También, Yo me acuerdo también. que en un momento averigüé y tenías que menos de 50 y en Sí. ese O sea, momento tienes que pesaba estar menos. en tu normopeso. Si estás ahí en el límite de peso tirando abajo, no te dejan. Por el hecho de que quitarte a lo mejor un porcentaje de sangre en una persona que está en el límite de peso puede desencadenar un shock muy fuerte. O sea, puede ser algo fuerte para la persona que dona. Por eso no se les Claro. deja. Yo ¿Sabes? pensaba también que era a partir de Ah, mira. 50 kilos para arriba. Sí. No, porque hay gente que a lo mejor si mide, yo Ya. qué sé, voy a exagerar, Ya. mide 1,50, que los hay. No, yo mido 1,55. Bueno, Estoy pero, ahí. ¿sabes? Pero a lo mejor gente que mida mucho menos, que o por cualquier cosa pues mida mucho menos, o su familia es muy bajita, pesarán mucho menos, evidentemente. Ya, ya, Ay, ya. pueden. A mí me han dicho que era a partir de los 50, no podías pesar menos de 50 una vez Claro, que me averigüé. sonaba a Claro, mí es que eso también. por lo general, normalmente por lo que medimos en general occidental y demás, que miden entre las mujeres entre 1,50, 1,60 o 1,70, normalmente deberían de pesar, a ver, 50 aquí, a partir de Es por 50 la para kilos. altura, arriba. dices Claro, entonces. va un poco por la altura, sí, sí, sí. Claro, por el IMC, ¿no? Eso es. Sí, sí, el índice de masa corporal. Ah, Entonces, bien. es un aproximado, pero en verdad, pues, todas las mujeres miden más de 50. ¿no? Pesan O sea, más. pesa. Quiero Es que, decirte más o bueno, menos. de todo, hay de Eso todo, es, sí. bueno, sí. Sí. Pero Vale. sí. Claro, yo siempre estuve medio justita, pero pesaba 48 y no podía, por ejemplo. Claro, claro, claro. Pasamos ahora a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana, o Sí, SIDA, es un virus que afecta al sistema inmunitario. y que puede estar presente durante años sin dar síntomas, pero igualmente se puede transmitir. Se transmite por vía sexual, por sangre o de madre a hijo durante el embarazo. Que de hecho leí hace poco que en Australia como que habían hecho, no me acuerdo qué habían hecho, pero que para parar que se pasase de madre a hijo cuando el bebé está en la placenta y eso Sí. para que no pudiese pasarle el VIH al bebé. Puede ser porque hacen mira. investigaciones, a lo mejor dándole alguna terapia de anticuerpos o algo. Sí. Seguramente O sea, no sí, sé es qué que hicieron, pero hay como muchos estudios. que habían descubierto algo y fue como Sí. wow. Sí, es que hay muchos estudios, no sé ahora cuál es el que me indicas, pero sí que es cierto que como que que han llegado incluso a tener ya pacientes, Diana, en los que les han podido eliminar por completo la ¿Sí? carga de, sí, sí, Wow. Qué o guay. sea, quitársela Claro, y ya hay mucho volverles avance sano. en relación Sí, al sí, sí, HIV, sí. ¿no? Sí. Sí, hay muchísimo. Sí. Y bueno, no se transmite, es verdad que se transmite a través de los fluidos sobre todo, pero no por convivencia o... Diaria, ni por besos, ni por compartir objetos, que mucha gente se piensa que son aquí como... Que no te puedo tocar porque me Claro, vas a porque me pegar vas el a SIDA. pegar, o no Anteriormente puedo era calentar muchísimo mi así. plato Sí. donde tú has calentado el tuyo. Sí, o, sí. O si tocabas algo que había tocado esa O no puede- persona, vamos, ya te lo iba a pegar. Es o verdad no que puedo había estar con él en el autobús, no. mucha No desinformación. es COVID, es otra cosa totalmente Sí, diferente. y había muchísima desinformación antes. Yo creo que a día de hoy también, pero no tanta. Entonces eso es importante, pues informarse para evitar ese miedo, incertidumbre o los prejuicios que se tienen hacia las personas Sí. que tienen VIH. Y la única forma de saber si tienes VIH es haciéndote evidentemente una prueba. Eh, si has tenido relaciones sexuales con otras personas o si te has pinchado con una aguja o con cualquier
aguja que creas que puede ser de otra persona. Eso sí puede pasar, sobre todo en el ámbito sanitario. Tenemos un poco controlado eso porque muchas veces nos pinchamos, un accidente, un riesgo biológico es pincharnos en enfermería, en medicina o cortarte vamos, en todo el ámbito sanitario, y ahí tenemos un alto riesgo porque no sabemos el paciente qué patologías puede llegar a tener. Total. Hasta que no. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre nos hacen una analítica y también le sacan un tubo al paciente para comprobar que el paciente pues no tiene ninguna infección y tú tampoco la tienes o la has desarrollado. Sí. Lo bueno de esta prueba es que es rápida, o sea, el resultado te lo dan en unos minutos y se puede realizar también a través de un análisis de sangre, que eso tardaría pues ya un poquito. Sí, suele tardar entre una semana, como mucho 15 días. Si ha habido una práctica de riesgo, también siempre hay que consultar. O sea, si por ejemplo estabas un día donde sea, hayas tenido una relación y no eres consciente a lo mejor de que usaste preservativo o crees que se te pudo romper o cualquier situación a la que te hayas expuesto, y creas que puedes estar infectado o creas que puedas tener alguna enfermedad venérea, siempre consultarlo. Sí, y sin preocupar, ¿no? Consultar sin tampoco alarmarse, ¿no? Eso porque es. siempre estar con una persona implica riesgos. Sí, o sea, claro. por más que te cuides, estás como intercambiando Sí, flujos. Entonces, eso muy difícil, pero bueno, eso, ¿no? Como sin desesperarse, ¿no? Consultar Sí. y... Pero a mí sí que me parece importante, pues eso, tener como, o sea, hacernos analíticas de vez en cuando. No sé cuánto es lo recomendado. Recomendado en población sana, por lo menos 1 cada 5 años. Ah. Población sana que no tenga ninguna patología. Cuando ya hay pues desencadenantes, pues como cansancio, alergias, cualquier índice, se puede pedir 1 vez al año, o si tienes alguna enfermedad crónica que puedas haber nacido con ella, también se recomienda al año. La gente más mayor también se recomienda 1 vez al año, al menos que te estén estudiando o te estén haciendo algún tipo de seguimiento que a lo mejor se puede acortar cada 6 meses. Pero y de cara a las... O sea, más centrado en las infecciones de transmisión De sexual. transmisión sexual te puedes hacer uno pues cuando comienzas antes de comenzar la actividad sexual, pues de hecho sí, una antes de comenzar la actividad, creo que te hacen una con 14 años. Sí. En la revisión de los 14 yo creo que Uy, no ya... me acuerdo. Ah, mira, yo tampoco. Yo creo que aquí en España... Ahí es cuando te ponen la vacuna del No, papiloma o sea, humano. ahí te ponen la vacuna del virus papiloma humano, pero si crees que debería... Claro, ahí sí has mantenido o vas a mantener, Claro, si no es si absurdo. no es absurdo, claro, eso es. Si no te Claro. pasa nada y estás sano, hacer analíticas por hacer no... Pero, por ejemplo, o sea, si tienes una pareja estable, ¿tú cada cuánto recomendarías hacerte una analítica? Si tienes una pareja estable y no tienes sintomatología de ningún tipo, las que te indique, quiero decir, tu médico, o sea, si no hay, o sea, si tú crees que es, o sea, es una pareja cerrada y Sí. que no hay contacto con otras personas, en plan, no deberías de hacerte, ¿sabes? Nada más que la del principio que hayas hecho para descartar cualquier enfermedad y ya está. Si crees y no confías en tu pareja, te puedo Ya. animar a que te hagas una al año. Y es verdad que sí que antes de tener una relación estable intento hacerme analítica, por si Analíticas. acaso, y para descartar no Claro. tener nada. Pero, por ejemplo, cuando estás soltera, o soltero, ¿cada cuánto recomendarías hacerla? Pues a lo mejor también, o sea, puedo decirte que si utilizas precauciones, te la puedes hacer al año. Sí, Vale. al año. O si has tenido varias relaciones a lo largo de, también al año. Porque luego, por ejemplo, que no hemos hablado, al final solo hemos hablado del VIH, pero la clamidia se Sí. puede coger... No, me he equivocado. Ah, La candidiasis. la candidiasis, Sí. al final la zona de la vagina tiene o sea, vive allí, como en la boca nos viven diferentes bacterias, hay una bacteria, en este caso un hongo, que vive ahí interno. ¿Qué le pasa? Que cuando tú le das
la situación de mucha humedad o poca, no poca higiene, sino en general mucha humedad que prolifere. Incluso exceso de higiene. Claro, porque al a final veces dejas exceso de higiene la y zona hay húmeda. más humedad. Entonces haces que se produzca, o sea, que te pueda desarrollar. Pero no es por transmisión sexual la Pero cándida. la No, puedes la cándida transmitir no. cuando lo O tienes. sea, se puede Ah, transmitir, sí, Claro. yo pensaba pero que por no. ejemplo tú es más estás común en tomando mujeres. un antibiótico porque has tenido una infección de la garganta. Pues tú imagínate, has estado tomando tu antibiótico y al no haber estado tomando un probiótico te puede Claro. alterar el pH de la Vaginal. vagina. Entonces, ¿qué pasa? Pues al haber alterado tu pH, es decir, al hacer pipí o cualquier cosa, al estar eliminando un antibiótico puede generar ese desajuste y ese desajuste a ti te crea que de repente te empieza a molestar, Sí, mucho te picor. pica y aún así a lo mejor has tenido relaciones porque las tuviste antes y luego se lo puedes haber pegado también a tu pareja. Sí. Ah, mira. Claro, Y es súper desagradable claro, la candidiasis. Ay, entonces, es insoportable, sí. Sí, entonces Pero es... claro, si lo puedes pegar. lo ¿Y lo puedes pegar usando preservativo? No, No. ahí no, porque no ha estado en contacto, Vale. ¿sabes? Ha estado en contacto con solo el plástico, entonces ahí no hay riesgo. Claro, pero si usas, por ejemplo, el anillo o la píldora, sí. Sí, pero el anillo y la píldora ya hemos dicho que no protege de nada, No, pero solo planifica tu vida. Te protege del embarazo. Claro, te protege de no Sí, tener... Y de algunas infecciones también, ¿no? No, tampoco. De ninguna. De ninguna. Se sigue usando ese método de ponerse, ¿cómo se dice? El DIU, el DIU, ahí está. Sí, mucha gente le va bien y se Sí. utilizan el DIU que se puede poner Porque es un cada poco 3 o doloroso, 5 ¿no? años. La colocación, me han dicho, yo Sí, nunca lo sí, tuve. se hace en el hospital, te la pone un ginecólogo y el proceso, a ver, no es desagradable, pero sí que es como cuando te hacen una citología, pero que encima te ponen anestesia, pero sí, Ah, sí. es muy Ah, mira. local, es muy local y lo introducen con Wow. el material, sí. Y es un poco molesto. Y hay gente que dice que al tener relaciones puede llegar a molestar, porque aunque al final es un dispositivo, es muy Ya que pequeñito, pero bueno, como con la que tiene un pendiente y se acuesta sobre él, y a veces dice, Claro. hoy se me clava, pues parecido. O sea que Sí. ya cada persona encuentra su Sí, método incluso- anticonceptivo, pero esto ya cuando tiene una pareja, Pareja estable. Incluso Claro. el anillo también es a veces un Sí. poco incómodo. Claro, hay también gente que se pone los parches. Los he probado O gente que se pone un implante. Es una pequeña varilla que se introduce en la piel, no sé si duraba de 2 a 5 años, depende de las marcas, que depende de la comercial, y se introduce y eso es bastante cómodo, la verdad. ¿Cómo lo de los parches? El parche te lo pegas una semana. Sí. No, ¿cómo era? No, te 3 pega semanas. las 3 semanas. Te es pegas como las el 3 anillo. semanas y te lo quitas una semana y luego te pegas otro. ¿No? Sí. Yo creo que te cambiabas uno cada semana, ¿eh? No, luego dejas la semana de descanso. Pero el parche te ponías 3. También Uno cada semana. Yo el que usé era un rollo, porque claro, te ponías el parche una semana, a la semana siguiente otro, a la semana siguiente otro y ya la semana de descanso para tener la regla. Pero yo, para mí, la verdad que era un poco rollo. Sí. Claro, no me- Es como tomar pastillas anticonceptivas, pero en forma de parche. Sí, pero menos dosis, rollo. Porque te las cambiabas cada lunes, a lo mejor los parches, y las pastillas al final te las tienes que tomar todo el rato, todos Yo creo los que en días. niveles de rollo, la primera, la pastilla anticonceptiva me parece... La píldora anticonceptiva me parece un rollo, en plan, tienes que estar acordándote todo el rato. Eso es, a Luego la los misma parches hora. también un poco rollo. El anillo, es verdad que tuve buena experiencia, en plan, es cómodo. Te despreocupas 3 semanas. Y bueno, pues el preservativo al final. Es el más barato, el más efectivo y el que te protege, de verdad. Sí. Eso sí, que te protege contra todo. Eso es. Y bueno, pues para cerrar... Bueno, sí, o íbamos a hablar antes, ¿no? De los centros. Sí. Sí. De los centros en los que podemos consultar. Bueno, en Madrid hay un centro municipal de salud joven, de anticoncepción y sexualidad, que es
súper general en el que te explican gratuitamente, tiene una confidencialidad que en todos los centros lo tienen y está especializado en jóvenes menores de 24 años, que eso también hay. Y puedes ir a hablar eso de un montón de cosas, puedes hablar de preguntar dudas sobre sexualidad, sobre relaciones sexuales, sobre identidad sexual o identidad de género, sobre anticonceptivos. O sea, es literalmente un sitio donde puedes hacer todo el tipo de preguntas que se te pasen por la cabeza sin miedo y Sí. buscando pues eso, las respuestas que necesitas. Y está ahí en Cerca de Sol, o sea que es muy céntrico para toda la zona. En la calle Navas de Tolosa. Ah, bien. Sí, eso es. Bien en el centro. Sí, luego también tenemos otro de referencia en el que hacen estudios de VIH y enfermedades de transmisión sexual, las que te hacen pruebas, y uno de ellos es Sandoval, que es muy conocido en Madrid, es una clínica. Esta es más clínica privada, ¿vale? Y está en Chamberí y está especializada en enfermedades de transmisión sexual y VIH. Y hacen pruebas, el diagnóstico y los tratamientos. ¿Qué más? Y luego, ahora los centros de salud en turno de tarde han hecho, en general en la Comunidad de Madrid, han hecho como un programa que se llama Tarde Joven, en la que los más conocidos ahora y los que están funcionando en el centro son el Centro de Salud Las Cortes, el de Espronceda y el de Doctor Castro Viejo, en el que hay consultas para jóvenes que son gratuitas, sin cita y en algunos casos por la tarde. Sí, bueno, siempre son por la tarde, que lo he visto. Y sin dudas se puede acudir allí y sin cita, que eso está muy bien cuando tienes muchas dudas. Y luego también tenemos el de Alcobendas, los municipales. Bueno, ¿sí? centros municipales de salud Sí, en San Sebastián, en San Sebastián de de los Alcobendas, Reyes también puedes puede acudir a consultar. Y luego además el Imagina tiene también asesoría de sexualidad respecto pues, a todos los temas respecto a sexualidad, a identidad, a anticonceptivos, embarazos no deseados, pues un poco cualquier duda o consulta, problema que tengáis, podéis acudir allí y os lo Planificación resolverán. familiar también. Y en vuestra consulta del día a día en el centro de salud también contáis para la salud sexual femenina la matrona, que siempre tenéis, podéis coger cita con ella y también os resuelve muchas dudas sobre esto, más enfocado al género femenino, y que os resuelven dudas, os planifican familiarmente, con vuestra enfermera también si tenéis dudas de cualquier tipo sexual, o ya directamente también con vuestro médico. Y por último, pues podéis acudir a asociaciones o recursos respecto al VIH, como por ejemplo CESIDA. Sí, CESIDA se llama. Vale. Y en el que dan información, apoyo y orientación, ya va un poco más enfocado a personas a lo mejor que sufren de esta enfermedad y les ayuda un poco con ello. Sí. Y nada, para cerrar, terminar, que la sexualidad forma parte de nuestra vida que vivirla bien implica informarse, y que hay que tomar decisiones conscientes. por lo tanto cuidarnos también implica respetarnos. Sí. Y Y bueno, ya está. ya lo que nos digas. Genial. Muy bien, gracias chicas por la visita. De nada. Quiero aprovechar otro tema, pero me pidieron que haga publicidad aquí del taller de beatbox, que es el 7 y 14 de mayo. Muy bien. ¿Están enteradas? Sí, No. estoy apuntada. Ah, mira. bien, qué bien. ¿Cómo Qué no? bien. Están las inscripciones abiertas. No sé bien cómo es taller de beatbox, es con voz, ¿no? Como Como, con Supongo que voces. claro. Yo no tengo ni idea, pero Tampoco. beatbox, verdad. no sé cómo va a salir eso, pero sí. Debe estar interesante, ¿no? Sí, eso es. Debe cansar mucho igual, ¿no? Siento la boca La o boca no. puede ser, Como, sí, porque es al final gesticular mucho. sí, ¿no? Y algo de la Y respiración hay que También. Me y la- encantaría. Espero Está y muy hacer bien. ruidos Espero poder con- aprender porque tengo con la una... garganta. Al final es como una caja de música en tu boca y en ¿Tú tu sabes? fonación. Bueno, algo sabía. A ver, deleítanos. Ay, ya no sé. A ver. ¿Te acuerdas? A ver. ¿Cómo era? Algo así. Bueno, es que tenemos... ¿te acuerdas de Richie? Sí. Un colega que lo hacía increíble, pero Uy, increíble. sí, lo hacía muy bien. O sea, ¿sabes? Hay una canción de
La de... no la voy a cantar, pero una de Major Lazer creo que es, que no me acuerdo cuál, que la hacía toda con la voz, en plan, Sí. haciendo sonidos, increíble, Sí. flipante. Sí. O sea, nunca llegaré a ese nivel, pero a ver lo que nos enseñan. me Claro, apetece. sí, o claro, sonidos que tal vez, eso es muy cuando ves una persona que hace sonidos con la boca, pero que no son sonidos, no sé, humanes, ¿no? Es como otra cosa Es como o... un rollo distinto, Sí, sí, como algo que una persona no, normal no podría hacer. no, que Eso decís me veo cómo hace, incapaz. sí. Bueno, bueno, eso. Están invitadas, invitados, invitades. Y bueno, creo que eso es todo. No tenemos nada la semana, Este fin porque de es puente. mañana es Día del Trabajador, de la Claro. Trabajadora. Eso es. Puentito. Así A que feliz descansar. día. Feliz día igualmente, porque aquí trabajamos todos. Sí. Y el sábado tampoco. No. ¿Por qué? Día de la Comunidad de Madrid. Ahí va. Sí. Y el domingo, Día de la Madre. Ah, Ah, mira. Sí. Aquí en España, ¿no? Sí. En Argentina es en octubre. Bueno, voy a saludar a mi madre también. Muy bien. Así que bueno, eso es todo. Pues Vale, nada, pues muchas un placer. gracias. Adiós.